Ese día lo entendí todo. La sangre no siempre garantiza amor, y a veces la traición no viene de un extraño, sino de los que uno crió con sus propias manos. Ahí estaba yo, parado en el lobby del Hotel Costa Esmeralda, con las llaves de 5 suites colgando de mis dedos, viendo cómo mi propia familia se alejaba rumbo a los elevadores sin siquiera voltear la cara. Reían, hacían chistes como si yo no existiera. Escuché a mi nuera Lupita decir bajito: por fin nos libramos de la carga. Y todos rieron, todos menos yo. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que me vieran quebrarme. No sabían lo que yo había escuchado, y mucho menos lo que estaba a punto de hacer. No tenían idea de que esas vacaciones que creían gratis estaban pagadas hasta el último peso con el sudor de mis madrugadas en la panadería, con los bolillos que horneé a las 3 de la mañana, con las conchas que vendí en la banqueta, con el anillo de oro que alguna vez brilló en la mano de mi difunta esposa y que tuve que empeñar para completar la reserva. Ellos pensaban que era el viejito débil manipulable al que se le puede esconder en un cuarto de hotel con televisión mientras ellos disfrutan. Pues no, se equivocaron. Porque a mis 62 años aprendí algo que no me enseñó la vida entera: la dignidad no se negocia. Y si alguien la pisotea, aunque sea tu propio hijo, tienes que defenderla con la frente en alto. Quiero que me escuches bien. Quédate hasta el final de esta historia porque lo que hice no tiene regreso. Lo que hice cambió mi vida para siempre. Si crees que nunca tendrías el valor de enfrentarte a los tuyos, espera a escuchar cómo un viejo panadero de Puebla les dio una lección que jamás olvidarán. No fue con gritos ni con golpes. Fue con inteligencia, con paciencia y con la frialdad de alguien que estuvo dispuesto a perderlo todo menos el respeto por sí mismo. Imagina la escena: un lobby de mármol blanco, lámparas de cristal, turistas entrando con maletas, niños corriendo hacia la piscina. Y en medio de todo, yo con los dedos temblando, apretando esas llaves como si fueran cuchillos, mientras mi nieta Camila me miraba con ojos de miedo y de ternura. Ella sabía la verdad, sabía lo que se estaba diciendo en ese grupo de WhatsApp que mis hijos crearon a mis espaldas. Vacaciones sin rollos, así lo llamaron, como si yo fuera un estorbo, un problema, un peso muerto. Me ardía el pecho de la rabia, pero también sentía un frío en el alma. ¿Cómo habían podido? ¿Cómo se atrevieron a usarme, a burlarse, a planear abandonarme con la deuda y encima reírse de mí? Pero no iba a llorar ahí frente a todos. No iba a darles el gusto. Lo que hice fue respirar hondo, cerrar los ojos un segundo y decidir. Decidir que esa semana no sería como ellos habían planeado. Decidir que si ellos me habían subestimado, ahora iban a conocer de qué estaba hecho don Julián Ramírez. No era un mártir, no era una víctima. Era un hombre que se había pasado la vida amasando pan y que ahora iba a amasar su propia justicia. Así que te invito a quedarte conmigo. No pares el video, no cambies de canal, porque lo que te voy a contar no es un simple drama familiar. Es la historia de cómo un abuelo transformó la humillación en poder. Y cuando escuches cómo terminó todo, te prometo que vas a pensar 2 veces antes de llamar carga a alguien que lo ha dado todo por ti. Déjame un comentario al final con un ánimo, don Julián, para saber que no estoy solo. Porque quizá tú también llevas dentro una herida que todavía sangra. Y tal vez al escuchar mi historia encuentres el valor de poner un alto. Nací y crecí en Puebla, en un barrio donde las mañanas huelen a café de olla y a pan recién salido del horno. Desde chamaco aprendí el oficio del pan gracias a mi padre, que me enseñó a amasar con paciencia y a respetar el fuego del horno como si fuera un dios. Con los años y después de muchas madrugadas de trabajo, logré abrir mi propia panadería pequeña, modesta, con un letrero de madera que yo mismo tallé y que dice Panadería Ramírez. Ahí pasé la mayor parte de mi vida, entre montañas de harina, charolas calientes y clientes que llegaban con la misma confianza de siempre. Doñas que pedían bolillos para la comida, jóvenes que pasaban por unas conchas dulces para el antojo de la tarde y niños que se quedaban pegados al cristal viendo cómo inflaban los panecillos en el horno. Mi esposa, Elena, fue mi compañera de lucha. Nos casamos jóvenes, sin apenas nada, solo con la ilusión de levantar un hogar y criar a los hijos que Dios nos mandara. Ella siempre me apoyó en la panadería y cuando los años se pusieron difíciles vendía café y atole en la puerta mientras yo sacaba las charolas del horno.
Juntos sacamos adelante a Ricardo y a Esteban, nuestros 2 hijos, y aunque nunca fuimos ricos, nunca faltó pan en la mesa ni un techo bajo el cual dormir. Pero la vida es cruel a veces, y hace 4 años Elena se me fue de repente dejándome con un silencio que ni la radio, ni la televisión, ni el bullicio de la panadería lograban llenar. Desde entonces la casa se me volvió un eco vacío, y el único alivio que tenía era seguir horneando como si al sacar cada bolillo pudiera traerla de vuelta aunque fuera un instante. Ricardo el mayor siempre fue el carismático, el que tenía palabras dulces, el que parecía preocuparse más por mí. Esteban, en cambio, era más serio, más distante, siempre ocupado, siempre con prisa. Los dos hicieron su vida, se casaron, tuvieron hijos. Y yo, feliz de ser abuelo, intenté estar presente, llevar juguetes en cumpleaños, regalar pan dulce cada vez que nos reuníamos. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que ya no era tan bienvenido en sus planes. En las comidas familiares, yo terminaba en la cocina recogiendo platos, sirviendo agua, mientras ellos hablaban de viajes, de negocios, de cosas en las que yo no tenía lugar. Cuando me sentaba, la conversación bajaba de ritmo, y cuando intentaba opinar, me respondían con frases cortas, con sonrisas amables pero frías. Camila, la hija de Esteban, fue siempre diferente. Desde chiquita se pegaba a mí en la panadería, se manchaba de harina y me decía: abuelo, yo quiero aprender a hacer conchas. Creció entre mis charolas y mis historias y aún de adolescente seguía buscándome, preguntándome cómo estaba escuchando mis cuentos de cuando su abuela y yo apenas teníamos para comprar medio kilo de harina. Ella fue y sigue siendo la única que me mira con esos ojos de cariño verdadero. Después de la muerte de Elena, la soledad me pesaba más en diciembre. Ver a las familias juntas, oler los tamales en la calle, escuchar las risas de vecinos celebrando me hacía un hueco en el pecho. Por eso, cuando Ricardo me llamó con la voz emocionada para invitarme a unas vacaciones familiares, sentí que por fin volvía a tener un lugar en la mesa. «Apa va a ser como antes todos juntos», me dijo, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Imaginé a mis nietos corriendo en la playa, a mis nueras yendo al spa y a mí sentado con mis hijos recordando viejos tiempos. Imaginé una foto grande con todos sonriendo frente al mar, una foto que pondría en el mostrador de la panadería para que los clientes vieran que mi familia estaba unida, que no estaba solo. No era la primera vez que me pedían que pusiera mi nombre en trámites. Siempre fui el que daba la cara. En la primaria de mis hijos, cuando había que firmar garantías, ahí estaba yo. Cuando sacaron sus primeros créditos, usaron mi nombre. Cuando rentaron departamentos, yo firmaba como aval. Estaba acostumbrado a ser el que respondía. Pero esa vez no me importó. Pensé: si esta es la manera de que estemos juntos, lo haré con gusto. No sabía entonces que lo que ellos querían no era unión, sino comodidad. Para mí, juntar dinero nunca fue fácil. Mi panadería me da lo justo para pagar luz, gas, agua y comprar harina. Lo demás lo completaba con encargos especiales, roscas de Reyes en enero, pan de muerto en noviembre, pasteles sencillos en cumpleaños de vecinos. Cada peso que guardaba lo metía en una lata de galletas vacía escondida detrás de los costales de frijol en la alacena. No era mucho, pero era mío, y lo destinaba a emergencias. Con la propuesta del viaje, lo primero que pensé fue en esa lata. 8 meses llevaba ahorrando y apenas tenía 16,000 pesos. Cuando la señorita del hotel me dijo que el costo total era 80,000 y que necesitaban 40,000 de anticipo, sentí que me quedaba sin aire. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con un lápiz y un cuaderno. Escribí números, resté, sumé. Tenía 16,000, podía juntar unos 5,000 más vendiendo extra en las fiestas patronales, quizá 3,000 con encargos de pasteles. Aún así me faltaba mucho. Fue entonces que miré el anillo de matrimonio. Lo había guardado desde que Elena murió en una cajita de terciopelo azul. Un anillo sencillo de oro sin pedrería costosa, pero que para mí valía toda una vida. Lo saqué, lo puse en la palma de mi mano y recordé la vez que se lo entregué en la iglesia de San José, temblando con los nervios de un muchacho pobre. Recordé cómo brillaba en su dedo mientras ella amasaba conmigo riendo porque se le llenaba de harina. Y ahora, 40 años después, ahí estaba yo solo decidiendo venderlo para que mis hijos y nietos pudieran disfrutar de unas vacaciones soñadas. Al día siguiente fui con don Chuy, el joyero del barrio.
«Es buen oro, don Julián», me dijo, «le puedo dar 12,000». Sentí que me daban un golpe en el estómago. 12,000 por toda una vida. Pero pensé en las sonrisas de mis nietos y acepté. Esa fue la primera de muchas renuncias. Bajé la calefacción de la casa para ahorrar gas. Empecé a caminar en lugar de tomar colectivo. Reduje la carne de mi dieta, comía más frijoles, más tortillas, menos pollo. Cada domingo sacaba una mesa afuera de la panadería y vendía roscas pequeñas especiales del abuelo, les decía a los niños. Guardaba cada moneda, cada billete con la ilusión de que al final del túnel vendría la recompensa, una semana de unión familiar. Mi vida entera se redujo a eso, a levantarme en la madrugada, prender el horno, sacar charolas, contar las monedas, soñar con la playa. La llamada de Ricardo llegó un martes por la tarde, justo cuando estaba sacando la última tanda de conchas del horno y el sol se colaba por la ventana de la panadería pintando de naranja el mostrador. Contesté con las manos llenas de harina y él con esa voz melosa que solo usaba. Cuando necesitaba algo, me dijo, «Apa, tengo una idea maravillosa». Sentí que el corazón me dio un brinco porque pocas veces me hablaba así. «¿Qué te parece si hacemos un viaje familiar a fin de año? Todos juntos como en los viejos tiempos». Cerré los ojos un momento y casi pude ver a Elena sonriendo, porque ella siempre soñó con que sus hijos fueran unidos. Ricardo siguió, «Encontré un hotel precioso en la costa de Veracruz, tiene piscinas, restaurantes, actividades para los niños. Sería perfecto, Apa. 7 noches la primera semana de enero. Yo, Lupita, los niños, Esteban, Mariela, Camila, tus otros nietos y, por supuesto, tú. Imagínate todos juntos como una gran familia». Me mordí los labios para que no se me quebrara la voz. Tenía tanto tiempo sin sentirme incluido de verdad, sin que me invitaran a algo más que a cenas rápidas donde yo terminaba lavando platos mientras ellos hablaban de sus trabajos y sus viajes. Esa invitación me sonó como música. «Me parece maravilloso, hijo», respondí. Y entonces vino el detalle disfrazado de simpleza. «El hotel pide que la reserva la haga una sola persona. Podrías encargarte tú. Nosotros luego te transferimos». Habló como quien pide un favor pequeño, pero en mi pecho retumbó como una responsabilidad enorme. Claro, no era la primera vez. Yo era siempre el aval, el que daba la cara, el que firmaba. Pero esta vez no me importó. Lo vi como una oportunidad de demostrar mi amor, de mostrarles que aún podía ser útil, que aún contaban conmigo. Colgué el teléfono con una sonrisa que me duró toda la tarde. Esa misma noche, después de cerrar la panadería, marqué al hotel. Contestó una señorita con voz amable. «Hotel Costa Esmeralda, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?», tragué saliva. Quisiera hacer una reserva para 12 personas. Sentí que se me aceleraba el corazón. Nunca había organizado algo tan grande. «Claro que sí, señor. ¿Para qué fechas?» «Del 2 al 9 de enero». Escuché el tecleo rápido de la computadora. «Muy bien, serían 5 suites familiares con todo incluido, comidas, bebidas, actividades. El costo total es de 80,000 pesos. Necesitamos un anticipo de 40,000 para confirmar». Ahí fue donde se me cayó el alma. 80,000 pesos. Mi panadería apenas me dejaba 10,000 al mes, y eso trabajando de madrugada hasta que oscurecía. Mis ahorros de 8 meses apenas sumaban 16,000. «Señor». «¿Sigue en la línea?», preguntó la recepcionista. Sí, puedo confirmar la reserva y pagar después. Necesitamos el 50% por adelantado, señor». Colgué con un nudo en la garganta. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la mesa de la cocina con mi cuaderno de cuentas. Tenía 16,000 en efectivo, unos ahorros pequeños guardados para emergencias y en una cajita de terciopelo azul el anillo de matrimonio que Elena me dio hace 40 años. Lo saqué y lo puse en la mesa. Recordé su risa, recordé la ceremonia sencilla en la iglesia, recordé cómo me tomaba la mano con ese anillo, brillando cuando se llenaba de harina amasando a mi lado. Al día siguiente tomé valor y fui con don Chuy, el joyero de confianza. «Don Julián es una buena pieza», me dijo mientras la giraba bajo la lupa. «Le puedo dar 12,000». Sentí como si me apretaran el pecho, pero asentí. Con ese dinero más mis ahorros llegué a 28,000. Aún faltaba, pero ya podía cubrir gran parte del anticipo. El resto lo puse con la tarjeta de crédito temblando al pasarla por la terminal.
Esa tarde llamé de nuevo al hotel y confirmé la reserva. 5 suites familiares, 7 noches, 12 personas, todo a nombre de Julián Ramírez. Cuando colgué sentí que me había quitado un peso de encima y al mismo tiempo que me había echado encima una montaña. Durante las siguientes semanas, cada vez que hablaba con Ricardo o con Esteban, me preguntaban por los detalles del viaje, el clima, los restaurantes, la piscina. Nunca mencionaban el dinero. «Ya veremos eso después, apa. Lo importante es que estemos juntos», decían con una ligereza que me hacía dudar, pero yo lo dejaba pasar. Lo importante, me repetía, era que estaríamos unidos. Para juntar lo que faltaba, apreté más la panadería. Vendí roscas especiales en el mercado. Los domingos hice encargos de pasteles sencillos para bautizos y primeras comuniones, hasta acepté trabajos de costura de manteles para vecinas con tal de tener unos pesos extra. Apagué la calefacción de la casa, usé menos gas, comí más frijoles y tortillas y menos carne. Caminaba al mercado en vez de pagar colectivo. Cada moneda que caía en la lata era una gota de esperanza. Imaginaba a mis nietos nadando, a mis hijos relajados, a mí compartiendo risas en la mesa. Esa ilusión me sostenía cuando el cansancio me doblaba la espalda. 3 días antes del viaje, Ricardo me llamó. «Apa, estamos súper emocionados. Los niños ya cuentan las horas. Lupita tiene todo empacado. Y el hotel, tragué saliva. Todo listo. Hijo, solo falta el pago final». Hubo un silencio breve y luego, «sí, claro, eso lo vemos allá. Lo importante es divertirnos». Colgué sintiendo una punzada, pero traté de ignorarla. La noche anterior al viaje terminé de pagar la reserva completa. Pasé la tarjeta, vi la pantalla marcar 80,000 pesos y casi me tiemblan las piernas. Pero pensé, vale la pena, Julián, lo vale todo. Mañana tendrás a tu familia reunida, agradecida, feliz. No sabía entonces que lo que me esperaba no era unión ni gratitud, sino la traición más amarga de mi vida. El sacrificio comenzó mucho antes de llegar al hotel. Empezó la misma noche en que decidí vender el anillo de Elena. Salí de la joyería de Don Chuy con los 12,000 pesos en un sobre Manila y el corazón apachurrado, como si hubiera enterrado de nuevo a mi esposa. Ese anillo no era solo oro, era 40 años de vida, de risas, de discusiones, de madrugadas amasando pan mientras los niños dormían. Pero mientras caminaba por la 5 de mayo con el sobre en el bolsillo, me repetía que valía la pena, que ver a mis hijos unidos me compensaría cualquier dolor. Desde entonces, todo cambió. Cada mañana, además de las tandas normales de bolillo y conchas, empecé a hornear extras, mini roscas, panecillos rellenos de cajeta, bizcochitos que envolvía en bolsas transparentes con un listón rojo y que vendía en la banqueta con un letrero que decía «Especial de Don Julián». Los domingos me levantaba más temprano, todavía preparaba café de olla y ponía una mesa afuera de la panadería para vender desayunos sencillos. Vecinos, niños, parejas jóvenes se acercaban y yo sonreía aunque el cansancio me doblara la espalda, porque cada moneda que entraba en la lata de galletas era un paso más hacia esas vacaciones soñadas. Empecé a recortar gastos. La televisión quedó apagada para ahorrar luz. La calefacción la encendía solo un par de horas por la noche y el resto me tapaba con cobijas viejas. La carne desapareció de mi dieta, comía frijoles, arroz, tortillas hechas a mano y pan duro que sobraba del día. Cuando necesitaba ir al mercado, caminaba los 3 kilómetros en vez de pagar el pasaje del colectivo. Y cada peso ahorrado lo metía en la lata con cuidado, como si estuviera guardando un tesoro. Recuerdo una tarde cuando Camila pasó a visitarme después de la escuela. Me encontró sentado en la cocina contando monedas. «¿Qué haces, abuelo?», me preguntó. Sonreí y le dije que estaba juntando para algo especial, pero no le di detalles. Ella me abrazó sin preguntar más. Ese abrazo me dio fuerzas para seguir porque, aunque no lo sabía, lo hacía también por ella, para que recordara esas vacaciones como las mejores de su vida. Había noches en las que me quedaba despierto hasta las 2 de la mañana cosiendo manteles o cortinas para vecinas. Nunca fui buen sastre, pero hacía lo posible y ellas me pagaban algo simbólico. Cada billete arrugado, cada moneda de 10, todo lo guardaba. La panadería se volvió más que un negocio, se volvió mi motor de esperanza. Cuando la gente venía y me decía «qué rico su pan», «Don Julián», yo pensaba «este bolillo me acerca a la playa».
Esta concha es un granito de arena para mi familia. El día que pagué el anticipo de 40,000 sentí un alivio enorme, pero también la responsabilidad pesando como costal de harina. Tenía que juntar lo demás antes de la fecha límite, y lo logré a costa de todo. Hubo días en que mi cuerpo pedía descanso, en que las manos me dolían de tanto amasar, en que la espalda me crujía, pero yo seguía. Hubo mañanas en que apenas tenía para un café negro y un bolillo viejo, pero me levantaba con la idea fija de que al final vería sonrisas en los rostros de mis nietos. En diciembre, mientras todos los vecinos adornaban sus casas con luces de colores, yo colgaba un par de focos viejos en la panadería y pasaba las noches horneando. Recuerdo la rosca de Reyes de ese año, la hice enorme, la vendí en rebanadas y con lo que gané completé los últimos pagos. A veces, cuando la soledad se hacía muy pesada, me sentaba en la mecedora de la sala y hablaba con la foto de Elena. Vieja, estoy haciendo esto por ellos, para que estén juntos, para que nos recuerden con cariño. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Y aunque las lágrimas me nublaban, me aferraba a la idea de que todo ese sacrificio tendría sentido. Nadie de mis hijos preguntó nunca si necesitaba ayuda con el dinero, ninguno ofreció adelantar su parte. Todo era luego te transferimos APA, lo importante es la convivencia. Y yo, iluso, me aferraba a esas palabras. Pensaba que quizá estaban ocupados, que al final sí aportarían. No imaginaba la trampa que estaban tejiendo. El día que terminé de pagar el total con la tarjeta de crédito al límite y la cuenta de ahorros en ceros, me senté en la mesa y suspiré. Tenía deudas, sí, pero también tenía la ilusión. Pensé que nada de eso importaría cuando estuviéramos todos frente al mar comiendo juntos, riendo como antes. Guardé los recibos en una carpeta azul junto con las copias impresas de la reserva. Era mi garantía, mi prueba de que lo había hecho, de que había cumplido. Esa carpeta se volvió mi tesoro, la miraba cada noche antes de dormir y sentía que cargaba un boleto hacia la felicidad. Si alguien me hubiera dicho entonces que todo era un engaño, lo habría mandado al diablo. Yo estaba convencido de que era el mejor regalo de mi vida. El sacrificio no me dolía porque lo veía como inversión en amor, en familia. Nunca sospeché que lo único que estaba comprando era la traición. La mañana del viaje me levanté antes del amanecer, como tantas veces, para hornear, pero esa vez no prendí el horno ni encendí la batidora, sino que abrí el closet y saqué la maleta que había comprado en el tianguis de segunda mano. La llené con mis mejores camisas, 2 pantalones de lino que guardaba para ocasiones especiales, los zapatos lustrados que habían sobrevivido bodas y bautizos, y una guayabera blanca que Elena siempre decía que me hacía ver elegante. También guardé el collar de cuentas de madera que me regaló Camila en un día del padre y un par de fotos viejas de la familia. Quería verme presentable, como alguien que merecía estar en las fotos familiares que imaginaba colgadas después en la sala de mis hijos. A las 7 en punto escuché el claxon del coche de Ricardo. Cerré la puerta de la panadería, le di 2 vueltas a la llave y miré el letrero de madera. Me prometí que a la vuelta pondría ahí la foto grande con todos sonriendo en la playa. Bajé con mi maleta y sonreí. En el asiento del copiloto estaba Lupita revisando su celular sin levantar la vista. Atrás venían mis 2 nietos pequeños peleándose por la tableta. «Buenos días, familia», dije al subir, pero solo los niños respondieron con un «Hola, abuelo mecánico». Ricardo apenas me dio una mirada rápida antes de encender el motor. Intenté animar el viaje, preguntar por sus trabajos, por la emoción de los niños, pero cada respuesta fue corta, casi un murmullo. Lupita no despegaba los ojos de la pantalla y de vez en cuando soltaba una risita. Le pregunté qué le daba tanta gracia intentando incluirme y me contestó sin verme. «Es el grupo de WhatsApp de mis amigas, suegro, cosas que usted no entendería». Sentí un vacío, pero miré por la ventana y me concentré en los campos, en los puestos de elotes, al borde de la carretera, en las montañas que se levantaban a lo lejos. Recordé las madrugadas amasando el frío de la panadería, los billetes arrugados que guardaba en la lata. Todo lo había hecho para ese momento. 3 horas después, cuando por fin llegamos a la costa de Veracruz, el paisaje me robó el aliento. Palmeras altas se mecían con la brisa, el mar se extendía azul hasta perderse en el horizonte, el aire olía a sal y bugambilias.
El Hotel Costa Esmeralda era más imponente de lo que había visto en fotos: fachada blanca brillante, fuentes de agua en la entrada, jardines cuidados con flores de todos colores. Los niños saltaron del coche corriendo hacia la puerta principal. Ricardo y Lupita empezaron a sacar las maletas. En ese momento llegó el otro auto, el de Esteban y Mariela, con Camila y los demás nietos. Camila fue la única que se acercó a abrazarme fuerte. «Abuelo, qué increíble está este lugar», me dijo con los ojos brillando. «¿Viste la piscina? Es enorme y dicen que hay actividades nocturnas». Acaricié su cabello y respondí: «Lo sé, mi amor, va a ser una semana maravillosa». Entramos todos al lobby. El suelo de mármol reflejaba las lámparas de cristal, los sofás de cuero blanco brillaban bajo la luz y en cada esquina había plantas tropicales que perfumaban el aire. Me acerqué al mostrador y saludé a la recepcionista. «Buenos días, tengo una reserva a nombre de Julián Ramírez». Ella sonrió. «Claro que sí, señor Ramírez, lo estábamos esperando. 5 suites familiares, 7 noches, todo incluido para 12 personas». Escuché a mis espaldas a Esteban susurrarle a Ricardo: 5 suites. Pensé que habías dicho que sería más sencillo. Y Ricardo en voz baja contestó: «Mamá organizó todo, luego vemos cómo dividimos los gastos». La recepcionista me entregó las llaves con elegantes llaveros en forma de palmera. «Todas con vista al mar, señor. El desayuno se sirve de 6 a 10, la comida de 12 a 3, la cena de 6 a 10. Y tienen acceso al spa, a las piscinas, a las actividades y al entretenimiento nocturno». Sonreí emocionado y volteé para compartir la alegría con mi familia. Pero no estaban. Solo Camila seguía junto a mí. «¿Dónde se fueron todos?», pregunté confundido. «Se fueron hacia los elevadores, abuelo», respondió ella mordiéndose el labio. Caminamos hacia los ascensores, pero no había rastro de ellos. Subimos al tercer piso, recorrimos el pasillo. Nada. Finalmente, Camila bajó la mirada y me dijo: «Abuelo, hay algo que tiene que saber. Existe un grupo de WhatsApp que hicieron mis papás y mis tíos. Se llama Vacaciones sin rollos. Ellos no querían que usted viniera». Sentí que el piso de mármol se movía bajo mis pies. ¿Cómo que no querían que viniera? Pero si Ricardo me invitó, si él me pidió que organizara todo. Camila me mostró la pantalla de su celular con mensajes recientes. «Ya llegamos. La vieja se encargó de todo como siempre». «Perfecto. Ahora a disfrutar sin que nos esté vigilando». Qué vergüenza verla emocionada en recepción. Que se quede en su cuarto viendo tele mientras nosotros aprovechamos. Las palabras se me clavaban como cuchillos. 80,000 pesos el anillo de Elena, 8 meses de esfuerzo, todo para que ellos se burlaran y me usaran. Me quedé helado con las llaves temblando en mis manos mientras Camila me miraba con lágrimas en los ojos. En ese instante algo cambió en mí. El Julián sumiso, el que se quedaba callado, se murió en ese pasillo. Respiré hondo y supe que esa semana no sería como ellos habían planeado. Ellos pensaban que yo era un abuelo débil, una cartera con patas. Pero no. Muy pronto iban a conocer de qué estaba hecho don Julián Ramírez. Me quedé parado en ese pasillo con las llaves colgando de mis dedos como si fueran cadenas, escuchando mi propio corazón golpearme en el pecho. Camila, con los ojos rojos, me mostró más mensajes. Los del grupo se reían de mí, hablaban de cómo me iban a convencer de pasar la reserva a su nombre, de cómo al final le dirían al hotel que hubo un error para que la deuda quedara en mis manos. Cada palabra era una puñalada. Vacaciones gratis y sin drama, que pague él como siempre. Sentí que me temblaban las piernas, pero no me dejé caer. Cerré los ojos un momento y recordé a Elena, la voz de mi esposa, diciéndome hace años: «Julián, no dejes que nadie te vea débil, ni siquiera los tuyos». Abrí los ojos con un fuego nuevo. Miré a Camila y vi en ella la única chispa de lealtad que me quedaba. «Abuelo, ¿qué vamos a hacer?», me preguntó con miedo. Y yo, sorprendiéndome a mí mismo, le respondí con voz firme: «No vamos a llorar, vamos a pensar». Esa noche, mientras mi familia disfrutaba en la piscina y en los restaurantes, yo me encerré en mi suite. Me senté frente al balcón, viendo el mar que brillaba bajo la luna, y abrí mi libreta de cuentas. Escribí cada detalle de la reserva, cada pago, cada fecha. Luego tomé el celular de Camila y le pedí que me mandara capturas de todo el grupo. Quería pruebas, documentos, papeles.
Porque si algo aprendí en la vida es que solo en el papel está la verdad. No dormí. Me quedé sentado planeando. La rabia me hervía, pero debajo de la rabia había una claridad fría. Mis hijos me habían usado, sí, pero no sabían que aún tenía el control. La reserva estaba a mi nombre. Los pagos salieron de mi tarjeta, las llaves estaban en mis manos. Ellos podían burlarse todo lo que quisieran en WhatsApp, pero el poder estaba conmigo. Decidí jugar en silencio, no enfrentarlos todavía. Al contrario, actuaría como si no supiera nada. Sería el abuelo callado cansado el que ellos creían manipular, y mientras tanto prepararía la respuesta. Al día siguiente me senté en el restaurante del hotel a desayunar solo. Pedí café de olla, fruta fresca y huevos con chorizo. A mi alrededor las familias reían, los abuelos abrazaban a sus nietos, las madres servían jugo. Yo miraba y pensaba, esto debería estar viviendo yo, pero me lo están negando. A las 9 en punto vi a mis hijos bajar rumbo al spa con las nueras hablando animadas y los niños corriendo. Ni siquiera voltearon a ver si estaba. Ni siquiera preguntaron si ya había desayunado. Tomé mi café despacio, como quien carga pólvora en la boca. Después fui a recepción. «Buenos días, señor Ramírez. ¿Está disfrutando su estancia?», me dijo la recepcionista con sonrisa amable. «Sí, gracias. Tengo unas preguntas. Le pedí que confirmara que la reserva estaba a mi nombre, que todo estaba pagado con mi tarjeta». Ella lo verificó. «Así es, usted es el único titular, tiene autoridad total para modificar cualquier detalle». Respiré hondo y pedí algo más, que pusiera una nota de seguridad, que nadie más pudiera hacer cambios sin mi presencia y mi identificación. Ella lo escribió en el sistema, me dio un papel firmado. Era mi escudo. Luego pregunté por la política de cancelación. Me explicó que podía cancelar habitaciones y recibir reembolso de las noches no usadas. Asentí en silencio. Salí de ahí con una calma extraña. Ahora sabía que tenía un arma en las manos. Esa tarde, mientras mi familia almorzaba en la playa sin invitarme, hice mi primera llamada. Marqué al banco. Después de 20 minutos de esperar, me atendió una mujer llamada Carmen. Le conté todo con voz firme, que mis hijos planeaban disputar cargos legítimos, que yo tenía pruebas, documentos, testigos. Ella me dijo que pondría una alerta de protección, que si alguien intentaba hacer el reclamo se abriría una investigación y el cargo se mantendría válido. Me envió un formulario para documentar todo. Sentí que ganaba la primera batalla. Colgué y llamé al hotel de nuevo, pedí hablar con el gerente. Se presentó un hombre de voz profesional, Miguel Herrera. Le expliqué la situación, le pedí que confirmara por escrito que yo era el titular único y que nadie más podía cambiar nada. Él entendió de inmediato. «No es la primera vez que pasa algo así en familias, señor. Le ayudaremos». Me prometió un documento oficial y la instrucción al personal. Lo último fue llamar a don Joaquín, mi abogado de toda la vida. Le conté todos los mensajes, el plan, el fraude. Guardó silencio y luego me dijo: «Don Julián, lo que hacen sus hijos es abuso contra un adulto mayor y fraude bancario. Usted puede denunciarlos. Piénselo». Mi corazón se encogió al oírlo denunciar a mis propios hijos. No sabía si tendría ese valor, pero agradecí tenerlo de mi lado. Esa noche, cuando bajé a cenar con la familia, fingí normalidad. Me senté en la mesa redonda, escuché cómo pedían botellas caras de vino y postres dobles. Yo asentía y sonreía como si no supiera nada. Por dentro tomaba notas. Vi cómo Ricardo decía a los niños: «Pidan lo que quieran, la abuela invita». Sentí un nudo en la garganta. Pero entonces Tomás, el más pequeño, me preguntó con ojos brillantes: «Abuelo, mañana hacemos castillos de arena». Mónica, su madre, se adelantó. «Amor, el abuelo está muy cansado para estar en la playa todo el día, mejor juega con tus primos». Sentí que me ardía el pecho. Lo miré y le dije con voz clara: «Me encantaría, hijo, mañana después del desayuno, vamos a hacer los castillos más grandes del mundo». Mónica me lanzó una mirada fulminante. Yo sonreí tranquilo. Esa fue mi primera pequeña victoria. Entendí que no todo estaba perdido, que todavía podía regalarle a mis nietos algo más valioso que unas vacaciones, un ejemplo de dignidad. Esa noche en mi cuarto, Camila llegó preocupada.
Abuelo, ¿qué vas a hacer? La miré con firmeza. Voy a enseñarles una lección que nunca olvidarán. Pero necesito tiempo. Tú no digas nada, actúa normal, solo sigue mandándome los mensajes del grupo. Ella asintió aunque con lágrimas. Y yo me quedé despierto hasta tarde mirando la luna sobre el mar y repitiéndome en silencio. Ellos eligieron traicionarme. Yo elijo no quedarme callado. Al amanecer, cuando el cielo apenas se teñía de rosa sobre el golfo, me serví un café negro en la cafetera del cuarto y salí al balcón a escuchar el rumor parejo de las olas. El mar tenía esa calma traicionera que esconde corrientes fuertes debajo, igual que mi sangre. No era rabia desbocada, era una corriente fría disciplinada. Abrí la carpeta azul con mis papeles y tracé un plan por escrito con horas y pasos como si fuera una receta: primero banco, luego hotel, luego blindaje legal y por último ejecución precisa. A las 8 en punto bajé al restaurante para desayunar y revisar por última vez los detalles. Pedí pan tostado, un chiste privado del destino, huevos a la mexicana y otra taza de café. Saqué el celular y revisé el mensaje de Camila. Hoy a las 9 van al spa los niños con niñera comida sin el abuelo. A las 4 Ricardo pasa por recepción para arreglar lo de las habitaciones. Esteban dice que hoy inicia lo del banco. Sentí que la mandíbula se me apretaba, pero respiré hondo. Si ellos tenían su minutero de traición, yo tendría mi cronómetro de justicia. A las 8:30 pedí hablar con el gerente. Miguel Herrera me recibió en una oficina sobria con diplomas en la pared y vista a un patio con bugambilias. Me ofreció café, le mostré mis documentos y le hablé sin titubear. Señor Herrera, pagué todo con mi tarjeta. Quiero establecer por escrito que nadie puede tocar esta reserva sin mi firma en persona y mi identificación. Segundo, deseo un adendum que me otorgue autoridad absoluta para cancelar habitaciones específicas si lo considero necesario. Tercero, necesito un notario para dejar asentado que el pago fue voluntario. Miguel escuchó con atención, miró a su asistente y dijo: proceda con el adendum. Llame al notario del hotel. Me enseñó un borrador, una hoja con membrete, cláusulas claras, titular único Julián Ramírez. Cualquier modificación, transferencia o cancelación bajo su potestad. Obligación del personal de verificar identidad y de contactar a seguridad si hubiera presión indebida de terceros. Lo leí despacio, línea por línea, como quien se asegura de la levadura exacta en el pan. Quiero añadir una instrucción operativa, dije. Miguel asintió. A las 10:00 horas de hoy, desactive el acceso de las tarjetas de 4 suites 501, 502, 504 y 505. A las 11:00, personal de huéspedes informará a los ocupantes que deben desocupar por modificación de la reserva. Si hay gritos, insultos o amenazas, llamen a seguridad. Si preguntan dónde estoy, díganles que estoy disponible para hablar solamente si llegan en paz. Miguel, profesional, no se extrañó. Tomaremos nota. ¿Necesita transporte a las 12:30 un taxi para 2 personas? Respondí. Para mi nieta y para mí. En ese instante se abrió la puerta y entró el notario, camisa blanca, impecable, maletín negro. Le expliqué que quería una declaración jurada. Yo, Julián Ramírez, mayor de edad, pagué por voluntad propia la reserva del Hotel Costa Esmeralda por el monto total de 80,000 pesos con tarjeta a mi nombre sin coerción. Soy el único titular. Firmé. El notario estampó el sello. Ese golpe seco del sello sobre el papel me sonó como el clic de un candado que se cierra. A las 9:10 de regreso en el restaurante recibí otra captura de Camila: plan perfecto. Después del almuerzo, Ricardo va a pedir un resumen de gastos para ver qué procede. Esteban confirma con el banco a las 16:00. Contesté con un «Gracias, mija». No digas nada, te veo a las 12:20 en el lobby con tu maleta. Ella respondió con un corazoncito y un sí, abuelo. A las 9:40 subí a mi suite 503. Abrí la caja fuerte, guardé adentro la declaración del notario, el adendum, copias de mis pagos y la hoja de confirmación de la recepción. Me miré al espejo y me acomodé la guayabera. Julián, me dije en voz baja, hoy no eres el hombre que espera migajas de cariño. Hoy eres el que decide. A las 9:58 vibró el celular, era Miguel. Listo el sistema.
En 2 minutos se invalidan las llaves. Proceda, respondí, y me quedé quieto de pie junto a la ventana mirando la alberca desde la altura. 2 minutos pueden ser eternos cuando sabes lo que viene. A las 10:02 vi a Mariela levantarse con el cabello aún mojado del chapuzón y dirigirse a los elevadores. Pasaron 3 minutos y recibí el primer mensaje de Camila Mamagrita en recepción. Tarjeta no funciona. Sonreí sin alegría. A las 10:10 otro mensaje. Ahora están todos. Papá alterado. Llamó a Ricardo. Recepcionista dice cambio de reserva por titular. Me serví un vaso de agua, dejé que el líquido me calmara la boca seca. A las 10:20 llamada de Ricardo. Contesté. Apa, necesitamos que bajes ya. Hay un problema con las habitaciones. ¿Qué tipo de problema?, pregunté con voz plana. Dicen que hubo cambios en la reserva, pero nadie cambió nada. ¿Puedes bajar? Estoy ocupado, dije. Pausa. ¿Ocupado con qué? Con cosas importantes. Silencio húmedo al otro lado. Por favor, apa. Nos vemos más tarde, corté. No era crueldad, era disciplina. A las 10:31. Miguel me avisó que el equipo de huéspedes estaba preparado y seguridad en discreta distancia. A las 11:00 se informará en sitio, escribió. Yo solo respondí gracias. Entre 10:35 y 10:50, el celular no dejó de vibrar llamadas de Esteban, de Lupita, mensajes con signos de exclamación. Audios que no abrí. Me senté y saqué la libreta. Apunté 10:00 llaves desactivadas. 10:20 piden bajada inmediata. Mantener la calma. No discutir por teléfono. Todo en persona con papeles. A las 10:58 el timbre de la puerta sonó con golpes apurados. No abrí. Miré el reloj. A las 11:00 en punto, 3 golpes firmes, distintos profesionales. Abrí. Miguel estaba ahí con una mujer de atención a huéspedes y un agente de seguridad de civil detrás. Buenos días, señor Ramírez, dijo Miguel. Listo el operativo. ¿Desea que informemos ahora adelante? Miguel asintió. Solo una cosa, añadí, si suben a mi habitación a hablar, que sea con calma. Si hay gritos, cierre la puerta. Entendido, dijo y se fue. Me quedé de pie escuchando el aire acondicionado. A los 5 minutos, pasos apresurados, voces en el pasillo. 3 golpes violentos sacudieron mi puerta. Abrí. Frente a mí, Ricardo con la cara enrojecida. Esteban con los ojos muy abiertos, Lupita y Mariela tensas como cuerdas estiradas. ¿Se puede saber qué hiciste?, escupió Mariela. El hotel dice que cancelaste nuestras habitaciones. La miré sin parpadear. Hice uso de mi derecho, respondí. Ricardo dio un paso adelante intentando su tono de paz. Apa, esto es un malentendido. Vamos a recepción y lo aclaramos. No hay malentendido, dije. Yo soy el titular, yo pagué, yo decido. Esteban alzó las manos suplicante. Pero están los niños. Los mismos niños para los que contrataron niñera con tal de que yo no estuviera cerca. Respondí sin subir la voz. Vi cómo les cambiaba la cara. Saqué el celular y con el pulgar abrí la galería capturas del grupo Vacaciones sin rollos. Les mostré las líneas como quien enseña una radiografía de un tumor. Ricardo balbuceó. Eso está fuera de contexto. Fuera de contexto, repetí. Que pague él como siempre, está fuera de contexto. Dejarlo en su cuarto viendo tele está fuera de contexto. Al final se arma lo del banco, está fuera de contexto. Nadie habló. Tienen una sola opción. Continué pasar por recepción, recoger sus maletas y buscar otro hotel para pasar la semana. Pueden quedarse en Veracruz, nadie los corre de la ciudad, pero de mi reserva se van hoy. Lupita explotó. No puedes hacerle esto a tu propia familia. La miré con calma. Ustedes le hicieron esto a su familia cuando decidieron usarme. En ese momento Camila apareció al fondo del pasillo dudando. Me buscó con la mirada y yo asentí. Ven, mija. Entró y se paró a mi lado. Lupita se volvió hacia ella. Camila, vámonos. Camila apretó los labios. Voy con mi abuelo. El pasillo se quedó sin aire. Mariela dio un paso. De ninguna manera te vas con él. Camila la miró con una madurez que dolía. Mamá, ustedes lo humillaron. Yo no. La mujer de atención a huéspedes habló con cortesía firme.
Señores, por favor, los invitamos a bajar a recepción para completar el proceso. La suite 503 no está involucrada. Ricardo me miró como si buscara en mí al padre dócil de siempre. Si nos vamos así, no volvemos a ser los mismos, dijo con voz quebrada. No lo somos desde que crearon ese grupo, respondí, y desde que planearon estafarme con el banco. Esteban abrió la boca, cerró. Cancelemos eso, murmuró. Podemos cancelar, sí pueden, asentí, y pueden pagar su parte, y pueden aprender a pedir perdón sin excusas. Miguel, siempre atento pero discreto, dio un paso medio. Si necesitan ayuda para encontrar alojamiento alternativo, con gusto el concierge los asiste, dijo. Ricardo tragó saliva. Miró a sus hijos abajo esperando con mochilas. Levantó la mirada una última vez. Lo siento, murmuró. No supe si era una disculpa o una derrota. Bajen, dije. Tienen hasta las 12 para entregar las habitaciones. Cerré la puerta, me apoyé en la madera y dejé salir el aire que había contenido durante horas. Camila me abrazó sin decir palabra. Prepara tu maleta, le dije suavemente. A las 12:30 nos vamos. ¿A dónde? A un hotel pequeño donde nos llamen por nuestro nombre, no por lo que aportamos. A las 11:40 sonó el teléfono interno. Era Miguel, todo en orden. Las familias han sido informadas. Sus pertenencias están listas en recepción. Gracias, respondí. Y gracias por su decencia. Para eso estamos, don Julián. Colgué y abrí mi maleta. Guardé la carpeta azul. Miré por última vez el balcón con el mar brillante. El viento traía olor a sal y a posibilidad. A las 12:20 bajamos al lobby. Camila llevaba una maleta pequeña y sus tenis blancos. Yo la mía y mi carpeta bajo el brazo como un pan recién horneado que no se suelta por nada. En la puerta el taxi nos esperaba con el motor prendido. Volteé y vi a mis hijos al otro lado del lobby confundidos hablando con el concierge. Los niños me miraron sin entender. Les hice un gesto con la mano y sonreí. No era una sonrisa de triunfo, era de paz. Salimos a la luz caliente del mediodía. Abrí la puerta del taxi para Camila y ella se subió. Antes de entrar, miré mi reflejo en el cristal de la puerta, un hombre de 62, cansado pero entero. «Vámonos», le dije al chofer. Y mientras el hotel se hacía pequeño por el espejo retrovisor, sentí la corriente fría de la venganza transformarse por fin en la tibieza digna de quien se salva a sí mismo. Salimos del Costa Esmeralda y el taxi nos llevó por el malecón de Veracruz con gaviotas revoloteando y vendedores de cocos golpeando con el machete. Yo miraba el mar y sentía que por primera vez en mucho tiempo respiraba sin pedir permiso. Le pedí al chofer que nos llevara a un hotel pequeño en la Costa de Oro que un cliente de la panadería me había recomendado alguna vez. No era lujoso, pero tenía habitaciones limpias, un comedor que olía a pescado fresco y un personal que te llamaba por tu nombre sin mirar tu cartera. La recepcionista, una muchacha de trenzas y sonrisa sincera, nos dijo: «Bienvenidos don Julián y Camila, como si nos conociera de antes». En el cuarto nuevo, más modesto, abrí las cortinas, el mar se veía más cerca como si se hubiera movido para acompañarnos. Camila dejó la maleta, me abrazó largo y sin palabras y luego dijo en voz bajita: «Vamos a la playa, abuelo. Hoy sí, sin que nadie nos quite el lugar». Caminamos por la arena caliente, dejamos que el agua nos lamiera los tobillos y nos pusimos a construir castillos con torres y murallas como dos niños rebeldes. Camila se reía con las manos llenas de arena y yo pensé que ese sonido valía más que cualquier buffet caro. A media tarde, cuando el sol aflojaba, me senté bajo una sombrilla y llamé al banco para confirmar la alerta, todo en orden, cualquier disputa quedaría congelada hasta reunir pruebas, y yo ya tenía un expediente con el sello del notario y el adendum del hotel. Llamé también a Miguel Herrera para agradecerle. Se portaron con una decencia que no se olvida. Él respondió: «Para eso estamos, don Julián. Si alguien intenta acosarlo por teléfono, avísenos». Colgué y me dejé arrullar por el rumor de las olas hasta que vibró el celular. Era Ricardo. Dudé en contestar, pero apreté el botón. «Apa, ya estamos en otro hotel más sencillo. Los niños están cansados. Yo no supe parar esto antes». Su voz ya no tenía miel, tenía piedras. «¿Cancelaron lo del banco?», pregunté. «Sí», dijo rápido, «ya lo cancelé. Lo juro». Se quedó en silencio y luego perdón.
Lo dijo como quien se saca una espina vieja. Perdón por llamarte carga. Perdón por usar tu nombre como si fuera un trámite. Perdón por olvidar que el pan de mi infancia lo amasabas tú. No respondí de inmediato. Miré a Camila que levantaba una torre más alta que todas. El perdón empieza con hechos, dije por fin. Pagarás tu parte, aprenderás a decir no a la comodidad que humilla y pedirás disculpas delante de tus hijos. Lo demás, con el tiempo. Colgó sin discutir. Esa noche en el comedor del Hotel Nuevo nos sirvieron filete de pescado a la plancha con limón y tortillas calientes. Camila brindó con agua mineral por el abuelo que aprendió a decir que sí a sí mismo. Reímos. Más tarde caminamos por el malecón entre puestos de artesanías y música de marimba. Compré una pulsera de hilo azul y se la até a la muñeca. Para que recuerdes que la sangre que vale es la que no te traiciona. Antes de dormir recibí un correo del banco confirmando la constancia de mis declaraciones y otro del despacho de don Joaquín con un anexo recomendaciones para proteger patrimonio frente a abuso familiar y un borrador para actualizar testamento. Lo leí con el corazón apretado pero con la cabeza clara. Apagué la luz y por primera vez en años sentí que el sueño llegaba sin deudas pendientes con mi propio respeto. De vuelta en Puebla, el barrio olía a lluvia y a comal caliente. Abrí la panadería antes del alba y encendí el horno con una calma nueva. Preparé una tanda grande de conchas y bolillos y puse en el mostrador una cartulina blanca escrita a mano. El respeto no se mendiga. Esa tarde cité a Ricardo, Esteban, Lupita y Mariela. Llegaron callados sin performance. Coloqué en la mesa un termo de café de olla, un plato de pan dulce y al lado una hoja con 2 columnas. Lo que se pagó y cómo se va a pagar. Debajo fechas, montos y un espacio para firmas. Los niños se quedaron en el mostrador mirando cómo inflaban los panes. Antes de cualquier número dije, necesito escuchar una disculpa que no tenga pero. Ricardo respiró hondo. Perdón por llamar carga a quien cargó con nosotros toda la vida. Esteban bajó la mirada. Perdón por pensar que lo merecíamos todo solo por ser tus hijos. Lupita apretó los dedos. Perdón por reírme en el chat, por excluirte, por gastar como si el dinero cayera del cielo. Mariela tragó saliva. Perdón por enseñarle a mis hijos que el abuelo estorba. No lloré. Serví café y acerqué los bolillos. Coman, dije, el pan calma el alma pero no borra los actos. Las deudas se pagan con dinero y con hechos. Saqué luego otro sobre un borrador de Nuevo Testamento. Esto no es castigo, aclaré, es orden. No voy a premiar la comodidad que atropella. Parte de mis ahorros se irán a un fondo de estudio para mis nietos que será administrado por un tercero. Otra parte a la parroquia y a un comedor comunitario que nunca me pidió nada. Y la panadería... La panadería tendrá reglas, heredará quien sepa cuidar a la gente que entra con hambre. Nadie protestó. Los vi más pequeños no por humillación, sino por la medida justa que por fin les ponía el mundo. Les expliqué el plan de pagos mensualidades, modestamente firmes sin intereses si cumplían con carta de reconocimiento al final. Si fallaban más de 2 veces, el asunto pasaría a abogados. No necesito su dinero, dije. Necesito su responsabilidad. En ese momento, Camila asomó desde atrás del horno con la cara llena de harina, abuelo. Puedo espolvorear azúcar, rey. Poquita, mija. El exceso empalaga y luego todo sabe a falso. Los niños corrieron hacia la mesa con la emoción que solo da el pan caliente. Tomás me abrazó en la cintura. ¿Y los castillos, abuelo? Me incliné para mirarlo a los ojos. Vamos a construirlos, pero primero estos grandes tienen que aprender a levantar paredes que no lastimen. Firmamos el plan uno por uno. Después en silencio se quedaron a fregar charolas, a barrer migas, a lavar tazas. No era castigo, era terapia. La panadería olía a reconciliación tibia. Cuando se fueron, dejé la puerta entreabierta para que el barrio respirara ese olor. Encendí la radio bajito, una canción vieja que a Elena le gustaba, y me senté a escribir en mi libreta. La familia es una masa frágil. Si no respetas los tiempos, se apelmaza. Si no la trabajas con cuidado, se rompe. Si le metes aire falso, se hunde en el horno.
Guardé la libreta y por primera vez me permití pensar en un descanso de verdad, un viaje corto, yo solo quizá a Atlixco a ver flores o a Oaxaca a probar pan de yema y aprender otro truco de levadura. No para huir, sino para celebrar que sigo aquí entero. A veces me preguntan si me arrepiento de haber cerrado las puertas del hotel en la cara de mis propios hijos. Les digo que no cerré puertas, abrí ventanas. Abrí la ventana por la que entró el aire limpio del respeto y por fin salió el vaho turbio de la culpa que no me tocaba. Aprendí que amar no es hacerse pequeño, que la ternura sin límites se vuelve permiso para el abuso, que los papeles, los sellos y las reglas son los mejores amigos de los que han sido educados para aguantar. También aprendí que el perdón es un pan que se hornea a fuego lento. Si lo quieres rápido, te queda crudo por dentro. Hoy cuando amaso lo hago sin el miedo de no pertenecer. Si vienen a comprar, les sonrío. Si no vienen el horno, igual calienta mi casa. Cuando mis nietos visitan, rascamos azúcar sobre las conchas y hablamos de castillos de arena que no se derrumban con la primera ola. Si llegaste hasta aquí, déjame un ánimo, don Julián, y cuéntame si alguna vez te llamaron carga por amar demasiado. Tal vez esta historia te agarre justo donde te duele o justo donde necesitas ponerte de pie. Repite conmigo: la dignidad no se negocia, el respeto no se mendiga. El amor sin respeto es hambre. Y si hoy estás guardando monedas en una lata de galletas para comprar un pedacito de alegría a gente que no te mira a los ojos, te regalo el permiso que a mí me faltó durante décadas. Gástalas en ti, en tu paz, en tu propio castillo. Porque la sangre puede fallar, pero tu pan, el que amases con tus manos, siempre te sabrá a verdad.